Bien, pasamos rápidamente entonces a ver. En el marco de la situación actual de la práctica médica, la Ley del Trabajo Médico es un documento normativo del ejercicio profesional médico en nuestro país. Muy bien. Empecemos. Bueno, como antecedente podemos mencionar que en el año de 1980, ¿no? Se realizó el primer Congreso Médico Nacional de nuestro país en Huampaní. Básicamente se trató de evaluar la funcionalidad del sistema coordinado de salud. Se planteó un pliego reivindicativo y se planteó la implementación de la ley del trabajo médico. Ya en la década de los 80 y los años 90 fue una década muy difícil, pues hubieron muchas movilizaciones y muchas huelgas debido a la precariedad de los servicios de salud y la falta de normativa adecuada a fin de garantizar la actividad laboral de la práctica médica. En el año de 1981-82 se implementó la ley 23536, en la que básicamente se determina ya, ¿no?, lo que es el ejercicio profesional en nuestro país de las diferentes profesiones médicas, ¿no? En 1987 se formaron diferentes frentes, ¿no? Se formó la Coordinadora Nacional de Salud como un ente paralelo al Ministerio de Salud a fin de que se fiscalice y se garantice que en el marco normativo puedan existir los derechos laborales. Para el año 1989, a través de una serie de huelgas, ¿no? Se implementó una huelga mayor, que fue la huelga de los 100 días, específicamente donde se buscaba pues, que se implemente de una vez por todas la ley del trabajo médico. Es así que el 30 de marzo de 1990 se implementa la ley del trabajo médico, ¿no? Y el 23 de junio, casi 45 días después, según lo que se estableció, se implementó el reglamento de esta ley que hasta este momento se encuentra vigente. Claro que ha tenido algunas modificaciones de algunos artículos en los últimos años y que básicamente mantiene su estructura y su esquema, ¿no? El decreto legislativo 559 o ley del trabajo médico, básicamente en la Constitución Política del Perú, en su artículo 188, ¿no? El Congreso de la República por ley 25.186 delegó al Ejecutivo la facultad de poder implementar el decreto ley sobre el trabajo médico. Básicamente esta ley regula el trabajo de los médicos cirujanos en todas las dependencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a fin de cumplir tanto el artículo 15 como el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país. Este decreto legislativo básicamente tiene disposiciones generales. En el artículo 1 especifica básicamente pues que para el sector público nacional y privado es aplicable básicamente la ley del trabajo médico, ¿no? En el artículo del 2 al artículo 7 habla básicamente pues de la atención de salud como un eje esencial en el desarrollo económico, social y de la productividad nacional. Asimismo, en el artículo 4 establece pues que es el Estado el que debe garantizar las condiciones necesarias de la prestación de salud y por ende su responsabilidad primaria. En el artículo 5 básicamente se establece el código de ética y deontología para poder vigilar y normar el acto médico y en la que se menciona específicamente que no se debe privar de libertad por el acto médico. En el artículo 6 se establece pues que el médico no solamente participe en la parte prestacional, sino también participe como un ente gestor, es decir, en la implementación o formulación de políticas aplicables a la realidad sanitaria nacional, ¿no? Y en el artículo 8 establece básicamente pues las diferentes modalidades de trabajo médico, ¿no? Tanto asistencial, docente, administrativo, investigador, gestor, entre otros, ¿no? Diferentes roles que cumple el médico dentro del ámbito público-privado de la atención sanitaria pública y colectiva. Las modalidades del trabajo asistencial en el sector público, ¿no? En el artículo 9 especifica que la jornada del médico establece una jornada laboral de 6 horas diarias, ¿no? Que prevalece en nuestro momento, y implementándose básicamente hasta 150 horas mensuales o 36 horas semanales, incluido las guardias, ¿no? Estas guardias que tienen una duración de 12 horas y si existiera alguna necesidad extraordinaria también se pueden programar guardias extraordinarias. En el artículo 10 también establece que las actividades asistenciales para las unidades prestadoras de servicio de salud de consulta externa o procedimientos se establecen horas de 4 horas y 2 horas dedicadas a actividades sanitarias o administrativas, de las 6 horas de la jornada laboral. En el artículo 14 también establece pues, que el médico no solamente hace la labor asistencial, sino también cumple un rol docente e investigador y por lo tanto ese tiempo parcial se puede cumplir dentro del trabajo asistencial. Por eso que ustedes como estudiantes en algún momento van a rotar en sus hospitales y dentro de las horas laborales de los docentes también pueden ejercer la práctica de la docencia médica.
En el artículo 11, 12, 13 y 15 específicamente se refiere a las guardias hospitalarias, ¿no? Menciona básicamente que una guardia hospitalaria puede ser diurna, puede ser nocturna, puede ser un domingo, puede ser un feriado, y específicamente estas guardias deben durar aproximadamente 12 horas, ¿no? Excepcionalmente se pueden hacer guardias de 24 horas en situaciones de contingencia, de emergencia nacional, como por ejemplo lo que vivimos en este momento por la pandemia, ¿no? En los hospitales se están haciendo turnos o guardias hasta de 24 horas, ¿no? Asimismo, quienes están eximidos o no pueden hacer estas guardias, las personas o los profesionales médicos que tengan mayor de 50 años o tengan alguna enfermedad demostrada a través del área de salud ocupacional, están exonerados y obviamente tienen al derecho del pago correspondiente por las guardias que establecen. Básicamente es un derecho de 5 guardias, ¿no? Además, se menciona que las guardias también pueden existir bajo la modalidad de retenes de especialidades. Por ejemplo, los servicios de emergencia de los hospitales, donde las especialidades básicas, medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía, son los que hacen las guardias ordinarias, llamémoslo así. Sin embargo, existiendo otros problemas sanitarios, como por ejemplo accidentes de tránsito, enfermedades cerebrovasculares, entre otros, se requiere adicionalmente la presencia de otras especialidades que puedan hacerlo bajo la modalidad de retén. Es decir, se les hace una retribución económica de un porcentaje, ¿no?, de la remuneración. Es decir, si no se hace efectiva, se les paga un porcentaje, y si se hace efectiva, se les paga el costo total de la guardia o de la actividad médica que se realizó. En cuanto a la carrera de médicos y remuneraciones, en el artículo 15 establece, ¿no?, que debe ser mediante un concurso público. El concurso público básicamente le va a permitir al médico ingresar a la carrera pública administrativa o asistencial, y básicamente su ascenso se debe realizar dentro del escalafón correspondiente, que debe ser al siguiente nivel, dividido básicamente en 5 niveles, ¿no?, que lo explica en el artículo 36 y su primera disposición transitoria. La carrera asistencial tiene 5 niveles. Cada 5 de ellos el médico debe ascender al siguiente nivel correspondiente, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país eso no sucede así, ¿no? No se cumple esta norma hasta el momento. Asimismo, en el artículo 17 menciona que para el ascenso se tiene que haber una evaluación previa. Para ello se tiene que calificar tanto el tiempo de servicio, se tiene que hacer una evaluación del desempeño y calificar básicamente a sus, llamémosle, a su currículo vitae, es decir, capacitaciones, investigaciones, entre otras actividades que el profesional médico puede realizar. En el artículo 18 habla sobre una calificación integral anual, es decir, debe haber una evaluación de desempeño para el médico y para todos los profesionales en general, pero nuestra ley lo explica específicamente. Asimismo menciona que para ejercer un cargo, ¿no?, de jefatura inmediata, un cargo de dirección, estos deben ser mediante la modalidad de concurso público con la posibilidad de ser ratificable. Eso también hasta el momento en nuestro país no se cumple, toda vez que las diferentes jefaturas y direcciones se realizan mediante la disposición de cargos de confianza o encargaturas. En el artículo 20 habla que el Estado tiene la obligación de garantizar la capacitación del personal de salud a fin de garantizar el mejor desempeño de sus funciones dentro de la carrera médica en los diferentes establecimientos de salud. En el artículo 21 también menciona que los médicos pueden optar tener títulos de especialidades en otros países, para la cual, si está dentro de las funciones establecidas en la entidad donde se elabora, debe garantizar obviamente el financiamiento del mismo. Asimismo menciona el derecho a la licencia del año sabático, que establece que el médico tiene un año para hacer actividades de investigación, ¿no?, cada 7 años, los cuales se les debe considerar todas las remuneraciones que corresponde durante este año considerado como sabático. Eso también se cumple parcialmente en nuestro país. En el artículo 22 también menciona que el médico tiene el derecho a la negociación colectiva, a firmar pactos o convenios que permiten básicamente garantizar el respeto estricto de sus derechos por parte del Estado. En el artículo 23 habla que debe existir